Primera de Corintios capítulo 1 y leemos los versículos 26 al 31. Primera de Corintios capítulo 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Well, buenos días. Like most of my team, I do not speak much Spanish. Como la mayoría del equipo, yo tampoco no hablo mucho español. When I was in school, I received very bad grades in Spanish. Así que cuando estaba en el colegio saqué muy malas notas en español. So lo siento. I'm very excited to be here, and I bring greetings from Providence Baptist Church Muy in Virginia. contento de estar acá y traigo saludos de Providence Bautista, la iglesia bautista de Providence en Virginia. And as we continue in 1 Corinthians this morning, I have a question for you. Y continuando en 1 de Corintios en esta mañana les quiero hacer una pregunta. Do you see yourself as a trophy of God's grace? ¿Te ves a ti mismo como un trofeo de la gracia de Dios? This morning in our text, Paul is going to spend a good bit of time tearing us down. Esta mañana en nuestro texto Pablo va a gastar un buen tiempo para tratar de tumbarnos. He's only going to be tearing us down so that he can then build us back up on the right Pero lo va a hacer foundation. con el propósito de poder edificarnos sobre el fundamento correcto. And so I want to begin looking at verse 26. Así que quiero empezar mirando el versículo 26. And Paul says that every Christian that he is writing to, Pablo está diciendo a cada creyente a quienes él está escribiendo, or at least most of them, o a la mayoría de ellos, were not wise, were not strong, and did not have a noble birth. no somos sabios, no somos fuertes y no hemos tenido un nacimiento de nobleza. He wants to be very clear that God chose the foolish in the world so that God might look mighty. Él quería explicar claramente que Dios escogió lo necio de este mundo para que Él puede ser el poderoso. There's a great problem we can fall into when we start to rely on ourselves. Hay un gran problema que podemos caer cuando nos referimos o nos dependamos de nosotros mismos. And usually there's three reasons why we rely on ourselves. Y hay básicamente tres razones por qué dependemos de nosotros mismos. It's because we trust our mind, Porque confiamos nuestra mente, we trust our power, confiamos nuestro poder or we trust our family. y confiamos en nuestra familia. And in God's grace, He chose people for Himself Y en la gracia de Dios Él escogió personas para sí mismo who had none of those things. que no tienen nada de estas cosas. You see, when we rely on ourselves, we are living in a lie. Cuando nos dependemos de nosotros mismos, vivimos en una mentira. When Jesus came to be with us, Cuando Jesús vino para estar con nosotros, He wanted to be as clear as possible quería ser lo más claro posible that we had nothing in and of ourselves to offer God. que no tengamos nada en nosotros mismos para poder ofrecerle a Dios. Later on in the text today, Más tarde en el texto vamos a ver we're going to consider what it would be like if I stood before God on my own merits. Vamos a ver o vamos a considerar cómo sería si yo me pararía delante de Dios en mis propios méritos. And what we would find is that it would be embarrassing on all fronts. De lo que vamos a darnos cuenta que va a ser una ofrenda vergonzosa.
my wisdom would fail, my power would fail, and my family would fail in front of Mi God. sabiduría, mi poder y mi familia fallarían en delante de Dios. And so Paul wants to come today at the very beginning of this letter and start ripping away any reliance they have on themselves. Lo que Pablo quiere hacer al comenzar este texto es de quitar y tumbar cualquier dependencia en nuestros propios méritos. We see this in verse 27. Versículo 27 lo vemos. I hope we do not find this to be an insult for ourselves when Paul says that each and every one of us who trust in Christ are foolish. Espero que no sea una ofensa porque Pablo dice que para que cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo somos necios, sino que lo necio del mundo. In fact, if you sit here today as a child of Christ, Si tú estás sentado acá como un hijo de Dios, you do so because God chose you to shame someone else. estás acá porque Dios te escogió a ti para avergonzar a otra persona. God wants us to be examples Dios quiere que nosotros seamos ejemplos that make it so clear that we have only been chosen because of who He is, not because of who we are. que lo hizo suficientemente clara que nosotros hemos sido escogidos por lo que Él es y no por lo que nosotros somos. We see that He chose the foolish and the weak and Él the escogió despised lo débil, lo vil y lo menospreciado to shame the strong. para avergonzar a los fuertes. Now, shame is not a word that we like to talk about very much. Ahora, la vergüenza o avergonzar no es una palabra que nos gusta hablar mucho. And I believe as Christians, we probably do not like the idea of going around and making people feel bad. Y yo creo que como cristianos no nos gusta la idea de ir alrededor y hacer que las personas se sientan mal. But what Paul is talking about here Pero lo que Pablo está hablando acá is that we break an agreement that we break an agreement that we all have with each other. que rompemos un acuerdo que tenemos con el uno con el otro. You see, it's no surprise to anybody in this world that we on our own are not enough. Y no es ninguna sorpresa para nadie en este mundo que en nosotros mismos nosotros no somos nada. We have example after example after example of people who always want more. Tenemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas que siempre quieren más. Of course, what we see is when someone gets more money, more power, more fame, Y cuando it's vemos never que una enough. persona recibe más dinero, más poder, más fama, nunca es suficiente. But we have this agreement with each other. Pero tenemos este acuerdo con otros. An agreement that I'll allow you to continue to pursue after those things if you will allow me to pursue after. Y ese acuerdo es que yo te permito buscar las cosas que tú quieres mientras tú me permitas a mí hacer lo que yo quiero. And so this shame is not me going around and pointing my finger to try to condemn everyone. Así que la vergüenza no es de ir alrededor y apuntar mi dedo sobre todas las personas. The shame comes when someone who has more than I have La vergüenza viene cuando alguien que tiene más que yo, more wisdom, more más sabiduría, power, más poder, a bigger family. una familia más grande, They have more, and yet they realize that I have something that they don't have. y se dan cuenta que yo tengo una cosa que ellos no tienen. And of course, that is Christ. Y esa persona que yo tengo es Cristo. And in Christ, we model a satisfaction and a contentment Y en Cristo modelamos una satisfacción y contentamiento that shames the rest of the world que avergüenza al resto del mundo. when they look on and say, why does that person not want more? Y cuando ellos nos ven a nosotros y preguntan por qué esa persona no quiere más cosas. And so Paul is telling us that we get to model that faith that gets to say, I have enough in Christ. Pablo dice, nosotros tenemos el privilegio de modelar esa fe que proclama en Cristo yo tengo todo. But we're also going to see about boasting here in this text today. Pero también vamos a ver acerca de enorgullecernos en este texto. And as we consider, am I a trophy of God? This will help us answer the question of who do I make look good in this world? Y cuando, si podemos responder la pregunta si yo soy un trofeo de la gracia de Dios, nos hace pensar en otra pregunta, ¿a quién quiero promover en este mundo? Does my life make myself look good, or does it make Christ look good?
¿Mi vida hace que yo me vea bien o mi vida hace que Cristo se vea bien? There's a number of things that are wrong when, as a believer, we boast in anything less than Christ. Hay muchas cosas que son malos que cuando creyentes nosotros nos enorgullecemos en cosas que no es necesariamente Cristo. Number one, it Número makes us a uno. liar. Nos hace mentirosos. Because we have this knowledge that everything good we have in this life is from God. Porque tenemos el conocimiento que todo lo bueno, toda buena dádiva que tenemos proviene del Padre. In fact, the New Testament tells us that every good and perfect gift is from God. Y la Biblia nos dice que cada dádiva buena y perfecta proviene de Dios. So if I wear the name Christian in my world, Si yo llevo el nombre cristiano en mi mundo and yet direct people to myself, y yo atraigo a las personas hacia mí mismo, I'm giving the wrong person credit. estoy dando a la persona equivocada el crédito. But not only is boasting in myself a lie, it causes other problems. No solamente el exaltarme a mí mismo es una mentira, sino causa otro problema. Pastor Juan and the other teachers are going to get to lead you through all these problems that are going to come in the rest of 1 Corinthians. El pastor Juan y los otros maestros nos van a guiar a través de todos los otros problemas que van a aparecer en el libro de Corintios. You see, the Corinthian church had a huge problem of relying on themselves. La iglesia de Corintio tenía un gran problema de depender en ellos mismos. They were a very prideful church, but their pride was in themselves. Era una iglesia muy orgullosa, pero un orgullo personal. Just a few examples of what you can look forward to that Pastor Juan gets to walk you through. Algunos ejemplos que pueden estar viendo mientras van estudiando con el pastor Juan. We're going to see a church that boasts in how forgiving they are, even Vamos though a they ver- do nothing about sin. Y vamos a ver una iglesia que proclama o que se enorgullece de cuán perdonadores son, aunque no hacían caso a ningún pecado. We're going to see a church that boasts in all the gifts that God has given them, but they do not love each other. Vamos a ver una iglesia que estaba enorgullecida en los dones que Dios les ha dado, pero no se amaban entre ellos. And we're going to see a church that boasts in their knowledge, but ultimately is living in ignorance. Pero también vamos a ver una iglesia que se enorgullecía en su conocimiento, pero vivía en ignorancia. So today, here in the beginning of the book, Paul wants them to hear that they need to represent Christ more than they are Y representing en el themselves. comienzo del libro Pablo quería que ellos entiendan que tienen que representar a Cristo y no a ellos mismos. You see, if I point someone to myself, I am taking a huge gamble. Si yo atraigo a las personas hacia mí mismo, estoy jugando al revés. I'm hoping that at the very best case scenario, they are going to learn the good things from me without picking up the bad. Y con la idea de que las personas van a ver lo bueno en mí y no lo malo. Of course, that will not be possible. Eso no es posible. Think about the relationship of a father or mother to their child. Piensa en una relación de un papá y una mamá con sus hijos. If you spend any amount of time around that child, you will start to learn not only good things about their parents, but also bad things. Así que los niños van a pasar tiempo alrededor nuestro, no solamente van a aprender y ver las cosas buenas en nosotros, sino también las cosas malas. Where you see that child being respectful, you'll also see that child be stubborn. Y vas a empezar a ver que ese niño es respetuoso, pero también terco. Where you see that child be responsible, you'll also see that child be deceptive. Pero también vas a ver que es respetuoso, pero también desrespetuoso. And without fail, when you one day get to know their parents, you will get to see where all of these things, good and bad, came from. Y después van a empezar a ver de dónde vienen todas estas cosas buenas y malas en los hijos. So even if I were the most faithful Christian in the world, Y aunque yo fuese el cristiano más fiel en este mundo, and I directed people towards myself, y yo atraigo personas hacia mí mismo, I'm still going to be giving them the same corruption that resides in my life. voy a darle la misma corrupción que mora en mi vida. And I also will be pointing them to something that will not last. Y voy a apuntarles a algo que no va a perdurar. I can't be everywhere all the time. Yo no puedo estar en todo lugar, en todo tiempo. My life has an expiration date.
Mi vida tiene un día de final and as such, I will fail them somewhere along the line. y yo les voy a fallar en algún punto en el camino. But if we as believers boast in Christ, Pero si nosotros como creyentes nos exaltamos en Cristo o nos enorgullecemos en Cristo, we point them to someone who had no sin. estamos apuntándoles a alguien que no tiene ningún pecado, We point them to someone who was God in the flesh. apuntamos a alguien que era Dios en carne And we point them to someone who can give us life that lasts forever. y apuntamos a alguien que pueden darles vida para siempre. And so that is why it's so important for us to be boasting in Christ and Christ alone. Es por eso que es importante que nosotros exaltemos a Cristo y solamente a Cristo. We see here, I want you to think about the great commandment as we think about boasting. Yo quiero que tú pienses acerca del gran mandamiento al hablar de enorgullecernos. The whole Old Testament law was summed up in two simple commands. Todas las leyes del Antiguo Testamento se reducen en dos mandamientos grandes. Love God Amar a Dios and love others. y amar a los otros. Now, if I love God, Si yo amo a Dios, I'm going to boast about God. voy a hablar acerca de Dios. I'm going to let people know who He is. Voy a dejar que las personas sepan quién es Él. I'm going to be clear with who I would be had He not intervened in my life. Y voy a ser claro en quién soy yo y cómo debería ser. And if I love others, Y si yo amo a otros, I'm going to point them to what is best for them. voy a guiarles, a mostrarles lo que es lo mejor para ellos. And I am not what's best for them. Y yo no soy lo mejor para ellos. And you are not what's best Y for tú no eres lo mejor para ellos. them. But Christ Pero is Cristo what is best for them. es lo que es lo mejor para ellos. This is why this is our boast in Christ and Christ alone. Y es por eso que nuestro gozo o nuestra exaltación tiene que ser en Cristo y en Cristo solamente. And so Paul begins here and he's just tearing the Corinthians down. Así que al empezar Pablo en esta mañana empieza a tumbar a los corintios. And he's going to spend the next 13 chapters making sure they know they have nothing to offer God apart from Christ. Y él va a gastar los primeros 13 capítulos haciéndoles entender que no tienen nada que ofrecerle a Cristo aparte de Dios. But ultimately, this is not bad news for them. Pero esto no es mala noticia para ellos. It is never a bad thing to be honest with yourself. Nunca es algo malo ser honesto contigo mismo. And honesty says, I know I have a need that I cannot meet. Y honestidad nos dice, yo sé que tengo una necesidad que no puedo suplir. And so Paul then is going to bring this passage to show us those needs that Christ has met. Y Pablo va a traer estos pasajes para mostrarnos que esas necesidades han sido suplidas por Cristo. He begins in verse 29. He gives us the idea that no human being might boast in the presence of O sea, en el God. versículo 29 que dice, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. I want you to put yourself in that situation. Ahora, yo quiero que te pongas a ti mismo en esa situación. Consider yourself before the throne of God. Considérate a ti mismo ahora delante del trono de Dios. Think of the best things you have ever done in this life. Piensa en la cosa mejor que has hecho en esta vida. Consider the worst things you have ever done in this life. Y considera también la cosa más horrible que has hecho en esta vida. And what would the outcome be if you brought all of that and put it at His feet? ¿Y cuál sería el resultado si traes todo esto y lo pones a los pies de Cristo? Now, some people will tell you that a loving God would let you in no matter what. Algunas personas te dirían, un Dios de amor te va a dejar entrar, no importa lo que tienes o lo que haces. Of course, we know that we need not only a loving God, but we need a just God. Y sabemos que no solamente necesitamos de un Dios de amor, sino también un Dios de justicia. Which means on our own, the outcome would be rejection from heaven and God's presence every time. Again. On our own, we would be rejected from God's presence. En nosotros mismos vamos a ser rechazados por el Dios de los cielos. The truth is, there is nothing that we have to bring before God that is worthy of a boast. La verdad es que no tenemos nada que podemos traer delante de Dios que puede ser una exaltación propia. But I want you to hear the good news of verse 30. Y quiero que escuches la buena noticia en el versículo 30. In verse 30, we get to see that Jesus
who was wisdom from God, Vemos acá que Jesús, quien era la sabiduría de Dios, righteousness, sanctification, and redemption. justificación, santificación y redención. And we can see that we are in Jesus. Podemos ver acá que estamos en Jesús. So that as it is written, Por como está escrito, let the one who boasts boast el que se in the Lord. gloríe, gloríese en el Señor. So consider who we are in Christ. Considera quiénes somos en Cristo. As believers in this world, Como creyentes en este mundo, we do now get to model something amazing for people. nosotros empezamos a modelar algo que no es normal delante de las personas. We get to live a life as believers that is worthy of a boast. Tenemos el privilegio de vivir una vida como creyentes que es digno de gloria. We have just been told that we have righteousness. No solamente nos han dicho que tenemos justicia o justificación. Think of 2 Corinthians, the next book over, 2 Corinthians 5:21. En 2 de Corintios 5:21, Paul writes about Jesus. He became sin who knew no sin. That we Pablo might dice become que the él que righteousness no of God. conoció pecado se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser justificados. What an amazing truth that we become the righteousness of God in this world. Que es verdad tan hermosa de entender que nosotros llegamos a ser la justicia de Dios en este mundo. Then I want us to think about the word sanctification. Y quiero que pensemos acerca de la palabra santificación. This is the process whereby God makes us to look more like Jesus. Este es el proceso donde Dios nos hace a nosotros ser más como Jesús. So we can have every expectation that there will be sins that I deal with today that I won't deal with tomorrow. Y yo tengo toda la seguridad de que los pecados que yo hago hoy ya no tengo que tratarlos mañana. When I look at my life next year, I'll look more like Jesus than I did this year. Y cuando veo mi vida el próximo año, mi vida va a parecer más a Cristo que este año. So that we have an expectation. I can look like Christ to people in this world. Tenemos la esperanza de que yo puedo ser como Cristo a las personas en este mundo. People can look at you Personas pueden verte a ti and learn things that are true about y God. aprender cosas que son verdades acerca de Dios. Then I want us to consider the word redemption. Y quiero que consideremos la palabra redención. This is the idea that God took something that was not of much worth and He made it of great worth. Es que la idea de que Dios tomó algo que no tenía mucho valor y lo ha hecho algo muy valeroso. And then we consider how much God loved us that He died on the cross for our sins. Y ahí nos hacemos pensar cuánto nos ama Dios que ha muerto por nosotros en la cruz. So He always placed a huge value on our lives. Así que siempre Él pone un gran valor sobre nuestras vidas. And when we are redeemed, Cuando somos redimidos, we start to actually reflect that value. empezamos a reflejar ese valor. We start to show people what it means to be treasured by God, the creator of the universe. Empezamos a mostrar a las personas qué es lo que significa ser atesorados por el Dios de la creación. And as we consider each and every one of those truths, Y cuando consideramos cada una de estas verdades, righteousness, sanctification, and redemption, justicia, santificación y redención, who gets the credit for all of that? ¿quién va a recibir toda la gloria por todo esto? The answer is Jesus. La respuesta es Jesús. Everything good that has happened in our life is because of Him. Cada cosa buena que sucede en nuestra vida es por causa de Jesús. So Paul is writing to the Corinthians who are struggling with sins that you never would imagine could Así ever que- take place in the church. Pablo está tratando con los corintios que estaban reflejando pecados que nunca has pensado que hay en la iglesia. And he wants to cast a high vision for who they can be because of what Christ has Y completed on quiere the cross. elevar una visión más grande en ellos de lo que ellos podrían ser en Cristo. And the good news is if you ever flip over to 2 Corinthians, Y la buena noticia es que si alguna vez has leído segunda de Corintios, we see that because of the gospel, vemos que es porque por el Evangelio God took a church that was divided by sexual immorality, Dios tomó una iglesia que estaba dividida por inmoralidad sexual,
by divorce and divisions, que estaban divorciando por el divorcio, una iglesia que tenía problemas de divorcio, divisiones, by anger and disorderly conduct, ira y conducta desordenada, and he brings them into a church that looks more like Christ. y los hizo una iglesia que parezca más a Jesús. And so if you are here today as a believer, Si tú estás aquí como creyente and you think there are things you can never get beyond, y tú piensas que hay cosas que nunca puedes vencer, you're going to find in this whole letter of 1 Corinthians vas a encontrar que en toda esta carta de Primera de Corintios, that there is no struggle you have God cannot bring you through. ninguna lucha que tú tienes que Dios no te puede ayudar con ella. What we're also going to see Pero también vamos a ver is if you are here today or you have people in your life que si tú estás aquí hoy y tienes personas en tu vida who do not know Christ at all, que no conocen para nada a Jesucristo, who are crippled by their sin and seem defined by unrighteousness, que están condenados por su pecado y por las injusticias, not a one of them is beyond the grace of God either. ninguno de ellos están fuera de la gracia de Dios. And the reason we know that Y la razón por la cual sabemos eso is because of the author of this text. es por el autor de este texto. You know, Paul is the man who writes, I am the chief of sinners. Pablo es aquel que escribió, yo soy el principal de los pecadores. Because we know that there was one time when he literally wanted to wipe the church off the face of the earth. Porque sabemos que había un tiempo que él literalmente quería borrar el nombre de la iglesia de sobre la faz de este mundo. He stood by and bore witness to the very people who were dying because of their faith in Él estaba Christ. parado y era testigo de aquellas personas que eran matados por su fe en Jesús. And God took Paul, who called himself the chief of sinners, Y Dios tomó a Pablo, quien se llamó a sí mismo el principal de los pecadores, and turned him into his most influential missionary. y lo convirtió en su misionero más, con mucho más influencia. And Paul, who was the chief of sinners, is the same man who later on tells the church, follow me as I follow Christ. Pablo, quien era el principal de los pecadores, es aquel mismo hombre que después escribió a la iglesia, imíteme a mí como yo imito a Cristo. What a bold claim to say, if you follow me, then you will look more like Christ. Qué humildad para decir que si tú me sigues a mí vas a parecer más a Cristo. And yet he made that with complete boldness and confidence. Él lo hizo con humildad, pero también con confianza. And we know that because his confidence was not in himself, Y sabemos eso porque su confianza no estaba en sí misma, but it was in the cross and resurrection of Jesus. estaba en la cruz y en la resurrección de Jesucristo. And I want to tell you, I had an interesting story that happened with me on the airplane just yesterday. Quería contarle acerca de una historia interesante que ha sucedido conmigo ayer en el avión. There is an empty hope that every single person finds themselves in when they rely on themselves. Hay un hueco vacío que cada persona se encuentra a sí mismo cuando dependen de sí mismo. I had a man who was very boastful about his life towards me. Había un hombre que estaba exaltando su vida al lado mío. As I tried to share Jesus with him, he was even more energetic in sharing his faith with me. Y cuando yo trataba de compartirle a Jesús, más ganas él tenía de compartirme su fe. There was one very interesting part of his boasting. Y había una parte interesante de su gloriar. Every year this man participates in a sun dance. Cada año él participaba en un baile al sol. Does anybody know what a sun dance is? ¿Alguna persona sabe lo que es el baile del sol? Okay, I had never heard of it either. Yo tampoco no sabía. Every year, this gentleman, Cada año este hombre, he goes and he puts hooks through his chest él va y pone ganchos a través de su pecho, that elevate him, and he hangs in the air. y él se eleva a sí mismo y está entre la tierra y el aire. And he hangs in the air until his skin breaks and he drops. Él está colgado ahí hasta que su piel se rompe y cae. His reason for this Y su razón para esto is because this is his offering. esto es su ofrenda. He says, I only have one thing to give, and that is myself. Y él dice, yo solamente tengo una sola cosa para dar, y ese es a mí mismo. And the outcome he is hoping for Y el resultado que él espera
It's for a restoration and peace in this world. Es para una restauración y una paz en este mundo. And he told me with complete confidence. Y él me this contó Sundays, con toda confianza que en este baile del sol, and I asked him, I said, have you considered how that looks like what Jesus Christ did on the cross? y le dije, ¿has considerado cómo esto tiene un parecido a lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz? And I told him that we as Christians are very glad that someone else already hung on the tree for us. Y le dije que nosotros como creyentes estamos muy contentos que alguien fue colgado por nosotros en una cruz. And we get to rejoice that he did that once and for all. Y nos gozamos de que Él lo hizo una sola vez y para siempre. For as much as this man could boast about this so-called sacrifice, Así que por más que Él pudiese gloriarse en ese sacrificio, en esos tipos de sacrificio, next year he knows he's going to have to go and do it again. el siguiente año Él sabe que va a tener que hacerlo de nuevo. And the year after that, and the year after that. Y después el otro año, y el otro año, y el otro año. We who know Christ know that sadly that sacrifice amounts to nothing. Y nosotros como cristianos sabemos que tristemente esas clases de sacrificio no significan nada, no pueden hacer nada. We know that as much pain and time and energy and effort as this man pours into this, Por cuán más dolor y sacrificio que Él hace, when he stands before God, the sacrifice will fall short. cuando Él para delante de Dios, ese sacrificio le va a quedar corto. And that was a very painful reminder Y esto es un recordatorio doloroso, of where all of our boasting will lead in this life. donde todo nuestro gloriar va a ser o va a ir en esta vida. You can look at every person of respect and reputation throughout history. Y a pesar de que las personas que han sido respetados, You can even look at En la the historia. heroes of the Old Testament. y podemos ver personas en el Antiguo Testamento. You can see that their goodness and their virtue could only go so far. You can see. You can see that their goodness and virtue would only go so far. Podemos ver que su virtud y su bondad llegó hasta cierto punto. Inevitably, their flaws were transferred to their followers just as their strengths were. Y después sus pecados o transgresiones han sido traspasados a sus seguidores. And ultimately, Moses, Joshua, David all died, and their people fell into unrighteousness. Y vemos que David, Moisés, Josué, todos murieron y la gente cayó en corrupción. Now we sit here 2,000 years later. Acá nosotros, 2000 años después, Jesus died on the cross and rose again 2,000 years ago. Jesús murió y resucitó hace 2000 años atrás. And from generation to generation to generation, the faith continues strong. Y de generación a generación la fe continúa siendo tan fuerte. Which is why Paul, who was writing to people in Asia, Es como que Pablo, escribiendo a personas en Asia, can be preached to people in South America que lo que él predicó allí puede ser predicado en Sudamérica from someone who is from North America. por alguien que es de Estados Unidos. That is a man, Jesus Christ, that is worthy of our boast. Esto es un hombre donde Jesucristo es digno de nuestra gloria. And so today, Así que hoy, I want to encourage you, where does the root of your confidence lie? ¿dónde está la raíz de tu confidencia? When people look at you, Cuando las personas te miran a ti, do they see someone who they would expect, of course, God saved that person? ¿podrán ver algo que ellos esperan de que Dios salvó a esa persona? Or do we proclaim a message ¿O proclamamos un mensaje that says everything good about me is because of Christ? que cada cosa buena acerca de mí es por causa de Cristo? Are we honest with people about where we would be had Christ not intervened in our lives? Are we? Honest with where we would be had Christ not intervened? ¿Somos honestos con las personas de dónde estaríamos si Cristo no estaría en nuestra vida? So ¿O that no when, hubiera venido a nuestra vida? so that when people look at us as the people of God, Para que cuando las personas nos miren a nosotros como personas de Dios, they don't see a people that they respect as much as they see a Savior that they para que respect. no vean personas, solamente personas que ellos respetan, sino que pueden ver el Salvador. Because of Christ, there are amazing things happening in each and every one of our lives.
A causa de Cristo, por causa de Cristo, hay muchas cosas tremendas que suceden en cada una de nuestras vidas. We are not who we were. No somos lo que éramos. We have moved away from sin and shame. Nos hemos movido del pecado y de la vergüenza. We have moved into boldness and righteousness. Dios nos ha puesto en humildad y en justicia. There are amazing things people can see about us and learn. Hay muchas cosas tremendas que las personas pueden ver en nuestras vidas y aprender. And my encouragement to you today from the book of 1 Corinthians Y mi ánimo para ti hoy a través del libro de Primera de Corintios is that we not stop and let people simply respect us, that we continue to point them all the way through to Christ. que no paremos y simplemente que las personas nos respeten, sino que pues, a través de toda nuestra vida podemos guiarles a Cristo. So that we might bring about the ultimate good in the lives of others in our life. Para que podamos traer todo el bien en la vida de otras personas. That God would use us Que Dios puede usarnos a nosotros to multiply His people. para multiplicar a personas. Thank you for letting me be with you all today. Gracias por permitirme estar con ustedes hoy. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. ¿En quién está tu gloria? ¿En ti mismo? ¿De lo bueno que eres tú? ¿De lo poderoso que eres? ¿O en Cristo? Mostrando de que sin Cristo no somos nada. Aparte de Cristo no tenemos nada. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por causa de Cristo. Y a Él es a quien hemos adorado en esta mañana, hemos exaltado, y de quien hemos predicado también en esta mañana. Si tú estás aquí en esta mañana en medio de nosotros y no conoces a Jesús como tu Salvador, ha sido presentado el único que te puede salvar. Él se hizo pecado por ti y por mí. Él murió en el Calvario por ti y por mí, para salvarte a ti y a mí de la condenación eterna que el pecado trajo sobre nuestras vidas. Te invitamos en esta mañana a creer en Jesús, el Hijo de Dios, el Dios eterno, y al creer en Él vas a recibir el perdón de pecados y la vida eterna.